Hola, ¿qué tal a todos? Acá en obediencia a la palabra, un nuevo audio en base a las enseñanzas de la Biblia, la Sagrada Escritura. Y han pasado unas semanas, pero no sin estar meditando en este tema nuevo que tengo para compartir con ustedes, el cual es muy importante. Este video es una correlación de los videos anteriores que se han venido presentando desde hace varias semanas ya. Quiero empezar, no sin antes hacer una oración y dedicando este video definitivamente siempre es para la gloria de Dios. Dios Padre Santo, gracias te doy por este tiempo en que tú permites que tu palabra siga siendo expuesta, en que tu palabra, que es la única luz, Señor, siga siendo entregada a más vidas, a más personas. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que pueda seguir enseñando, seguir dando entendimiento a aquellos corazones que están dispuestos a recibir, aquellas vidas que están dispuestas a recibir de todo corazón. Realmente así es como se recibe, así es como se te busca, Señor, de todo corazón. Nosotros no podemos buscarte, Dios, con nuestro intelecto, tratando de encajonar las cosas, Señor, porque tu palabra es espíritu. Pero gracias te doy, Dios. Sé tú hablando, sé tú usando mi boca para que sea tú mismo, Señor, tu espíritu entregando toda revelación. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de hoy es "Y recibiréis el Espíritu Santo". En el video anterior el título había sido "Arrepiéntete y bautízate". Y como les digo, este tema no es separado, va enlazado a este nuevo, porque es la continuación. Mira, en Juan 7, 38 al 39. ¿Qué dice esta parte de la Escritura? Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, este versículo que está en el Evangelio de Juan son palabras de Jesús. Jesús anunciando que si tú crees en él, el que crea en mí, o sea, esto no refiere a alguien específico, cualquier persona. Como dice la Escritura, ¿no? O sea, ¿en qué paso yo? Vayamos a determinar qué significa este versículo. Cuando yo vengo y creo en Dios, es porque yo leo la palabra de Dios y la creo. Por eso Jesús determinaba y decía: el que cree en mí, como dice la Escritura. Él no estaba diciendo: el que cree en mí, como dicen los hombres, o el que cree en mí, como dicen las denominaciones, o el que cree en mí, como dicen las tradiciones de hombres. Muy importante detallar esto. ¿Por qué? Porque es en base a la Escritura, en base a lo que está escrito, en cual yo baso mi fe. Cómo yo vengo a entender, cómo yo vengo a conocer a Jesús y lo que hizo y lo que ahora me manda a hacer. Cómo yo conozco sus mandamientos. Porque la Escritura lo dice. Ciertamente, un versículo que yo había mencionado en otro video era palabras de Jesús en Mateo 5, que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que se cumpla toda profecía. Va a pasar cielo, tierra, todo, pero su palabra no pasará. Mira qué interesante es las palabras de Jesús, y si las perdemos de vista y no nos basamos en lo que ya está establecido, en lo que ya está escrito, mi fe no va a estar puesta en la palabra, que es la máxima autoridad de aquella persona que ha venido y ha creído. Bueno, Jesús anunciaba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo ¿de quién? Acerca del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. A ver, bien interesante esto, porque Jesús aún estaba con vida, aún no había sido crucificado, aún no había pasado por esta muerte en la cruz. Por ende, el Espíritu Santo aún no se recibía. Esto lo vamos a ver en algunos versículos y varios versículos que yo he escogido para mencionárselos en Hechos de los Apóstoles. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero Cristo aún no había sido glorificado. Él estaba anunciando de que aquellos que habían creído en Él, como dice la Escritura, iba a venir el Espíritu Santo. Él estaba anunciando en un corto futuro, un breve futuro, que iba a venir lo que yo mencioné en el video anterior en Juan 3, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, un principal de los judíos, un hombre muy entendido en las Escrituras. Jesús le dijo: de cierto te digo, aquel que no nace del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos, no podrá entrar en él. El mismo Jesús, el mismo Dios, estaba poniendo requisitos para entrar al reino de los cielos. Y él menciona específicamente, le dice a Nicodemo: no te maravilles, no te maravilles. O sea, no te sorprendas que te digo estas cosas. Y parece ser que hay mucha admiración en algunas personas cuando se les presenta lo que está, como dice la Escritura, con respecto al bautismo y con respecto al Espíritu Santo. Bueno, vayamos a Lucas 9, del 1 al 2. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mira, si entendemos estos dos versículos, cuando Jesús aún estaba con vida, hay que determinar dos circunstancias o dos situaciones distintas. Jesús con vida aún no había sido glorificado. Jesús con vida aún no había sido crucificado. Él aún no resucitaba, por ende. Sentido común. Ahora, el Espíritu estaba con los discípulos en esa época. Cristo mismo, Dios mismo, les dio el poder y autoridad sobre los demonios, sobre todos los demonios, dice, y también para sanar enfermedades. Vayamos a entender esto. Ellos aún no habían recibido el Espíritu, pero estaba con ellos. Por eso digo, vayamos a entender dos situaciones. Cuando nosotros vemos en esta parte de las Escrituras la comisión, cuando Jesús enviaba a los 70, cuando les indicaba cómo hacer, indicaciones, instrucciones específicas que vemos en Lucas 10. Creo que eso va a ser un tema aparte, pero Jesús les dio esta autoridad, sacar demonios y sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Mira, la predicación viene también con autoridad, pero porque el Espíritu Santo está en la persona. Ciertamente tú puedes aprenderte la Biblia como cualquier otro curso que tuviste o examen que tuviste que rendir, tanto en colegio, en estudios superiores, pero hay un detalle. Hay algo que hay que entender. Cuando el Espíritu Santo venía en los discípulos, en las personas, hay ejemplos diversos en Hechos que ellos llevaban incluso esta predicación del Evangelio con denuedo. Se quedaban atónitos
Estamos hablando de gente sencilla, simple. Pues claro, la gloria es de Dios. Si una persona, tú te pones a pensar, si una persona muy conocida, muy sabia, muy fuerte viene y Dios empieza a usarla, hay un sentido. ¿Qué nombre se va a glorificar? Entonces, cuando venía este Espíritu Santo, venía, mira desde ya, había una autoridad y había un poder. Por eso que ellos podían ir y reprender y echar fuera demonios de las personas y también sanar enfermedades. Pregunta, ¿crees que estos son ministerios? Ciertamente que no. ¿Crees que estos son dones específicos en donde solamente ellos recibían esto o algunos el día de hoy, en este presente día? No. Mira, la Escritura jamás se va a contradecir. Lo que Pablo anuncia en Corintios, en 1 Corintios, con respecto a los dones, en capítulo 12, las cosas que él anunciaba jamás van a contradecir las palabras de Jesús. Por ende, Dios nunca lo hubiera elegido para ser un apóstol de Jesús. Pues las cosas que él, Pablo, digamos, cuando anuncia hablando de dones, cuando él dice, no todos, ¿acaso todos sanan? ¿Acaso todos hablan en lenguas? Vamos a ir viendo esto. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a decir, cuando él anuncia, Pablo, en sus cartas y dice, yo, apóstol de Jesucristo, no por llamamiento de hombre, sino por un llamado de Dios, ¿no? Él siempre especificaba que Dios lo había llamado. Y vemos en Hechos, cuando él relata, cuando él habla, cómo Jesús se le aparece. Si ese hombre que fue escogido para seguir llevando la palabra y fue elegido por el mismo Dios como todos los otros apóstoles, ninguno de ellos podría haber escrito algo que contraponga las palabras de Jesús o que contradiga o que traiga confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, ¿cierto? Dios es un Dios de orden. Entonces, entendamos, cuando Cristo mandaba a sus discípulos a liberar, a sanar, a predicar el reino, no era porque ellos solo recibieron esos dones. Vayamos pensando esas cosas. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir. Hay algunas denominaciones que creen que solamente la imposición de manos para sanar o liberar o echar fuera demonios es acorde a uno o que otra persona porque recibió un don específico. Y no es así. Bueno, vayamos a Juan 14, 15, 26. Dice, la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15, palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta aquí varios versículos se han leído. Un fragmento de Juan 14,
del 15 al 26. Vayamos a entender esto. Jesús está anunciando y dice, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Mira, no basta con que tú, con que yo proclamemos y digamos, yo amo a Jesús. O digas, yo soy de Él, o Él está en mí. Cristo está relacionando de que si tú realmente lo amas, está ligado a que tú guardes sus mandamientos. Esto viene desde Deuteronomio 6, con el primer y más grande mandamiento. Hay un video. El primer video es justamente de este versículo, del Antiguo Testamento. ¿Sabes que Dios, vayamos a lo que está escrito? Dios atribuye, Dios entiende y Dios va a observar que si yo realmente amo a Dios es porque he guardado sus mandamientos en mi corazón. Por eso que la predicación del Evangelio del Reino no es y no va a ser, acorde con la Biblia, es recibe, como se dice en muchos lugares, ¿no? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres que Cristo te transforme la vida? ¿Quieres ser un hijo de Dios, por así decirlo? Repite esta oración. Eso no es bíblico. Eso tú no lo encuentras en la Biblia. Y lo he mencionado en el video anterior, que Romanos 10, 9 al 10 y Efesios 2, 8, como Juan 3:16, que son esos 3 versículos en los que muchas denominaciones basan para decir solo por gracia, solo por fe, Dios tanto amó, mira, yo ya lo recibí, pero la pregunta es, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo tú entras en el reino de los cielos? ¿Cómo tú vas a entrar? Cristo lo dijo, Juan 3. Acá viene una pregunta también importante. Si tú, que de repente has pasado por un bautismo en agua, si tú que de repente tienes un liderazgo o estás activamente en el servicio en una denominación, o tan solo vienes participando en una iglesia, ya tienes contacto, acceso, digamos participas de una congregación, pero si tú no guardas los mandamientos, Dios te lo va a decir, tú no me amas. Bueno, son palabras mías. Vayamos a lo que dice este versículo 15. Jesús es muy específico. Si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Así es como Él lo está diciendo. Mira que dice el 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Entiéndase por el Espíritu Santo. Vamos a leer otros versículos. Acá viene el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el versículo 17, Jesús está explicando, Él aún estaba con vida, Él aún no había sido glorificado, el Espíritu estaba con ellos, pero no estaba en ellos aún. Ellos recibieron el Espíritu. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, luego recibieron el Espíritu. Y eso lo puedes encontrar, porque Jesús sopla el Espíritu sobre ellos. Ellos reciben este Espíritu. Es muy distinto entender que ellos recibieron esta autoridad, este poder para echar fuera demonios, para llevar el Evangelio, para sanar enfermos, porque estaba con ellos, pero y estará futuro en vosotros. Creo que se entiende, ¿no? El versículo 18, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús estaba anunciando que Él iba en algún momento, físicamente, visiblemente, no iba a estar con ellos. Claro, ¿esto cuándo sucede? Cuando Él luego es ascendido a los cielos. Por eso Él dice, huérfanos yo no los dejo.
vendré a vosotros. La pregunta es, ¿cómo es que viene? Versículo 17 lo dice. Va a venir el Espíritu de verdad. ¿A cuál el mundo? El mundo no lo puede ver, el mundo no le conoce, el mundo no lo puede recibir. Versículo 19. Aún todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mira lo que está diciendo, todavía un poco, todavía un poco. ¿Por qué Jesús mencionaba un poco? Ciertamente para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años, dice la palabra, ¿no? El mundo no me verá más. ¿Por qué? Porque hasta en ese tiempo, hasta en ese momento, Jesús en vida, corporalmente, era visto por todos. Pero Él estaba anunciando, mira, va a llegar un día que por un tiempo no me van a ver y el mundo no me verá. Es más, Él estaba refiriendo explícitamente de que bajo su espíritu, nosotros cuando lo recibíamos, podíamos, Él venía, Él iba a venir y nosotros podíamos seguir viéndolo. No estamos hablando con ojos físicos, entendamos qué es esto. Son temas netamente espirituales. Jesús en Juan 3 también menciona, lo que es carne, lo que es espíritu. ¿Qué es carne? ¿Quién es carne? Toda persona que ha nacido de una madre, todo niño que nace y alcanza la edad que alcance, es carne. Pero Cristo decía que tenías que pasar de ser carnal a espiritual, porque si no, no podías entrar al reino de los cielos. ¿Cómo sucede esto? Una vez más lo vuelvo a mencionar. Cuando yo me arrepiento, yo me bautizo en el agua. Por eso Jesús hablaba, el que no nace del agua, y recibir el Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante cómo es que se recibe. Ciertamente lo hemos visto, ciertamente muchos de nosotros podríamos tener familiaridad de que en Hechos de los Apóstoles había imposición de manos para recibir el Espíritu. Ese es el modelo como Cristo entrenó, discipuló a sus discípulos. Ahora, en uno o dos casos, como en Pentecostés, que es algo muy excepcional, y si Dios quiere seguir haciéndolo, lo va a seguir haciendo, pero sí, Pentecostés fue algo excepcional, en donde el Espíritu descendió. Por eso Él dice, el mundo no me verá, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pensemos cómo puede suceder esto, literalmente, el Espíritu que dejó Cristo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira, Jesús estaba volviendo a recalcar que si tú guardas sus mandamientos, no solo los tienes, mira, los guardas. ¿Qué es guardar? Vivir por ellos. Guardar significa que yo adopte de mi día a día, como mi disciplina, como un estilo de vida, los mandamientos de Dios. Por eso dice los guarda. Ese es el que me ama. Jesús, Dios, está siendo muy directo. Yo sabré si tú realmente me amas, si tú los guardas. Ahora, y el que me ama será amado por mi Padre. El mismo Dios lo recibe. El mismo Dios dice, yo vendré y amaré a esa persona. Yo le amaré, también dice Jesús, y me manifestaré a él. ¿Dónde podemos entender cómo es que Dios se manifiesta a mí entonces? Bajo estos versículos. ¿Cómo es que yo puedo discernir, entender, comprender de que Dios se va a manifestar en mi vida? Si dice, yo tengo que irme por un tiempo y ya el mundo ya no me verá. Y un poquito más arriba habíamos visto que el mundo no lo recibe, el mundo no lo ve, el mundo no lo conoce. ¿Quién es el mundo? Personas que están separadas de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso que la predicación de este evangelio, el evangelio del reino es arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque mientras que yo siga en pecado, mientras que yo siga amando mi pecado, o de repente
porque no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Y hasta que no venga este evangelio a mi vida, que son buenas nuevas, y yo empiece a recapacitar y a entender que yo no guardo los mandamientos de Dios, yo los quebranto, yo ofendo a Dios todo el tiempo. Habíamos hablado en el video anterior sobre Mateo 5. Mateo 5 especifica claramente lo que el mismo Jesús vino a anunciar después que también Él recibe el Espíritu Santo. Él también se bautizó y obviamente entendemos que Él no era pecador. Pero cuando Él le dijo, tuvo una conversación con Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo: Señor, pero yo debería ser bautizado por ti. Déjalo así, le dijo Juan. Es necesario que cumplamos toda justicia. Cristo dando el ejemplo en todo. Pero no porque Cristo tenía pecado, pero Cristo fue revestido también del Espíritu Santo. Fue también revestido del Espíritu Santo. Él lo tenía antes, siendo Dios, el Espíritu estaba con Él, pero aún Él no lo había recibido, exactamente como los discípulos. El Espíritu estaba con ellos. Por eso que Dios, mismo Jesús, le da ese poder, esa autoridad, pero aún no había venido en ellos. Entonces, miren lo que dice acá. Entonces yo me manifestaré a Él. La manifestación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que dicho sea de paso, estamos hablando del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu mismo viene a morar en mí. Es por eso que yo puedo seguir, yo puedo entrar en el reino de los cielos y yo puedo pasar de carne a ser espiritual por esta verdad, y sabemos que Dios no miente. Ahora, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cristo estaba hablando de que Dios venía a habitar en aquel que ama a Dios, y amar a Dios es amar y guardar su palabra. Y Jesús lo vuelve a recalcar: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mira, Cristo no se recibe en el corazón, como muchas veces se sigue, es como que se afirma, como si esto fuera una doctrina de la Biblia. A Cristo se recibe y viene a morar en el cuerpo mío, en mi vida. Yo vengo a ser así como el templo mismo de Dios. El templo mismo de Dios. Recordemos que la figura en el Antiguo Testamento era que en el santuario, en ese templo que solamente podía entrar el sumo sacerdote, solamente él podía entrar, y una vez al año, por la remisión de los pecados del pueblo. Hoy en día, cuando vamos en la crucifixión en Lucas de Jesucristo, ¿qué se rasgó? El velo. Dice: se rasgó el velo. Hubo un gran terremoto de una gran magnitud. Se rasga el velo, y ciertamente no fue por el terremoto, porque dice: se rasgó de arriba hacia abajo. No fue de abajo hacia arriba. Para que aquellas personas que quieran poner suspicacia en que, claro, se rasgó el velo porque hubo un gran terremoto. No. La palabra dice que se rasgó desde arriba hacia abajo. Cuando se remueve la tierra por una gran magnitud de un terremoto, por eso lo digo, de gran magnitud, lo que tiembla son las placas tectónicas, ¿no? Lo que tiembla es la tierra. Y entonces es como que va subiendo de abajo hacia arriba por las ondas. ¿Tú sabías que este velo en esa época, en el Antiguo Testamento, más o menos se estima que era como de 10 metros de altura? El espesor era como 10 centímetros. Era muy alto. La altura, ahorita se me fue, era 10 centímetros de espesura, de ancho. Dice que ni siquiera poniendo 2 caballos de extremo a extremo podía haber sido rasgado.
Para enrollarlo se necesitaban muchos hombres. Ahora, ¿qué crees que significa cuando se rasga ese velo? Nosotros ahora tenemos acceso, entrada libre a la presencia de Dios. Ya no necesitamos de un hombre o de otro hombre como carne y hueso para nosotros acceder a la presencia misma de Dios. Es ahora. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo nosotros podemos tener comunión con Dios. No quiere decir que cualquier persona que no ha entendido, no ha escuchado este evangelio, que no ha nacido de nuevo, no puede acercarse a Dios y tener un clamor o ser una persona agradecida. No, ciertamente Dios en algún momento se va a manifestar a él, o al menos va a querer que esta persona venga a su evangelio real, el puro. ¿Qué más podemos ver aquí? Les he dicho estas cosas estando con ustedes, Cristo aún con vida, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Y le recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sabes qué quiere decir este último versículo? Jesús estaba anunciando que el Consolador, aquel que viene y nos consuela, el Espíritu Santo, el mismo Dios iba a enviar en el nombre de Jesús a su Espíritu. ¿Quién viene a enseñarnos todas las cosas? ¿Quién nos recordará todo lo que Él nos viene y nos ha enseñado, por lo cual las palabras dan testimonio? El mismo Espíritu. La pregunta ¿es fácil de entender estos versículos? Yo pienso que sí. Mira, cuando Cristo hablaba en parábolas, era porque aquellos que tenían el corazón duro no lo comprendían. Cristo lo dijo. A ustedes, les dijo a sus discípulos, a ustedes se le ha concedido que ustedes comprendan estos misterios. A los que no, los que están afuera, no. Entonces, mira, estas palabras de Jesús son para corazones que están dispuestos a escuchar, son para corazones que están dispuestos a recibir. Y se necesita humildad realmente para entender de que si yo abracé un modelo que no se ajusta a porque está escrito, habríamos que revisar en qué creí o qué se me predicó, porque las palabras de Jesús no las podemos ni cambiar, ni omitir, ni darle una interpretación privada, porque Pablo lo especificó ciertamente. La palabra de Dios no es la profecía, las palabras, en forma general, toda la palabra de Dios no es de interpretación privada. Bueno, yo lo que entiendo, y lo dice claramente en este versículo 26, ¿cómo yo voy a entender incluso la palabra cuando yo la lea? La voy a entender porque comparo o busco otras interpretaciones de otras personas, predicadores, o yo la entiendo porque yo misma vengo a la palabra, y el Espíritu cuando viene y ya está en mí, yo puedo comprender. Porque entendamos algo, si bien hay personas que están maduras en la fe, eso no quiere decir que una persona cuando recibe el Espíritu Santo no puede entender la palabra. Tiene que ligarse de otros escritos, de otros libros para comprender qué quiere decir la palabra. Por eso es necesario que uno reciba el Espíritu Santo, porque Él me va a venir y me va a enseñar todas las cosas y me recordará todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, dice. En Hechos 2:38, mira lo que dice. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo que ya lo había mencionado. Lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué? Porque este es el modo en cómo los discípulos llevaban el Evangelio. ¿Cuál era el mensaje que salía de la boca de ellos? Arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Como consecuencia, el Espíritu Santo viene y me sella. Este versículo es muy entendible también. Yo no recibo el Espíritu por una oración. Yo no recibo el Espíritu por una confesión, o porque declaro, o porque voy a una iglesia. Yo recibo el Espíritu porque me arrepentí. Yo recibo el Espíritu porque me bauticé, porque vine arrepentido al bautismo, porque entiendo que hay salvación. Sí, hay salvación en el bautismo. Y no solo eso, hay perdón de los pecados, lo dice la palabra. Por ende, el Espíritu desciende. En Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Está hablando de los postreros días. Está hablando de que derramará de su Espíritu. ¿Sabes desde cuándo empiezan los últimos días, los postreros días? Desde que Cristo vino a la tierra. Por eso que se hablaba de arrepentimiento, un mandato, una orden a las personas, y se hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado. Por eso que en Marcos 16 podemos entender que Jesús anuncia específicamente que aquel que crea sea bautizado. El que no crea ya ha sido condenado. Cristo estaba diciendo: vayan, lleven el evangelio, bautícenlos, y aquel que se haya arrepentido se va a bautizar, será salvo. Pero aquel que no crea ya está condenado. La condenación, la palabra de juicio, de ira, digamos, cuando Juan el Bautista viene y anuncia: el que viene detrás mío es mucho más grande, es poderoso, porque ni yo soy digno de encorvarme y desatarle las sandalias. Ese viene y los bautizará en espíritu y fuego. Fuego significa juicio, fuego significa condenación, la vida eterna. Cuando tú pasas de esta vida, dejas de vivir, tú puedes pasar a vida eterna, pero en la presencia de Dios, en la gloria de Dios como un hijo, o vida eterna pero en el infierno, porque también se menciona muchos versículos que existe el infierno. Entonces, ya estamos entendiendo de que en los postreros días, ya estamos desde hace más de 2000 años en los postreros días, derramaré de mi espíritu, dice, sobre toda carne, entiéndase hombres, mujeres. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Ahora, esto también viene lo anunció Joel, un profeta. Y entiéndase de que las profecías, las visiones, sueños, son así como señales cuando el Espíritu Santo viene y sella a una persona. No que existen nuevas profecías, no que se le va a agregar una profecía más porque una persona dice: tuve una nueva profecía, hay que agregarla a la Biblia. No, la Biblia ya está completa. Pero cuando la congregación, cuando la iglesia de Jesucristo se reúne, sigue habiendo estas manifestaciones. El Espíritu venía para anunciar las cosas que estaban por venir. Y las visiones y los sueños, mira, estas son manifestaciones sanas de la iglesia de Jesús. Donde no hay este tipo de manifestaciones, habría que preguntar: ¿dónde está el Espíritu? Porque Jesús nos manda como discípulos, si es que lo somos, a poner manos sobre enfermos, a echar fuera demonios, a ir afuera, porque Cristo dijo: la mies es mucha, vayan, pero obreros son pocos. Vayan y pídanle al Señor de la mies, mande obreros a su mies. Cristo no dijo: llenen un local
llenen una construcción. Cristo dijo, vayan. El modelo de Dios es vayan, prediquen, lleven el evangelio. Ya las personas cuando venían, se bautizaban, ya se convierten, ya podemos entender que allí viene ya la congregación como iglesia. Hechos 10, 45 al 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los fieles de la circuncisión. En esa época, quienes se circuncidaban, nosotros sabemos que los judíos, habían venido con Pedro, se quedaron atónicos, perplejos, que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos se dieron cuenta? Pregunta, ¿cómo ellos se dieron cuenta, los judíos, que habían creído, ¿no? Fieles? Ellos eran los fieles de la circuncisión. Habían venido con Pedro. Imagínate esta expresión de estos judíos atónitos, que sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Pregunta, ¿cómo es que ellos se daban cuenta? Acá lo dice, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, alababan, adoraban y hablaban en lenguas. Una de las señales cuando viene el Espíritu Santo y sella al que se ha convertido, al que se ha arrepentido, al que se ha bautizado, es el don de lenguas, es hablar en lenguas. Por eso que ellos se daban cuentas. Por eso. Y vamos a seguir hablando porque yo quiero compartirles, ¿no? Ayer hemos tenido una reunión, nos hemos congregado algunos hermanos, éramos como 10. Fue algo muy bonito, muy hermoso. Tuvimos un tiempo de compartir la palabra, de alabar a Dios, de clamar a Dios, compartir la Santa Cena. Todos allí, estos hermanos están con el Espíritu Santo. Han pasado por este arrepentimiento, han sido bautizados en el agua y el Espíritu ha descendido sobre ellos. El día de ayer, como 5 de ellos han recibido el don de lenguas. El Espíritu se ha manifestado con estas lenguas impartidas de los cielos como señal que el Espíritu Santo está allí. Es una señal. Ahora, si yo leo en Hechos de los Apóstoles o en cualquier otro contexto de la Biblia que esos eran señales, que por eso es que ellos se daban cuenta, mira cómo los gentiles podían hablar en lenguas, yo no puedo poner en duda. Yo no puedo hacer una doctrina de aquellas cosas que algunas congregaciones no están experimentando. Yo no puedo desligar mi fe, mi creencia en Dios, porque yo leo algo y observo que en mi congregación o en tal congregación no se manifiestan lenguas, no se manifiestan este tipo de sanaciones, este tipo de liberaciones, que Cristo dice, estas señales seguirán a aquellos que han creído. O sea, yo no puedo, hombre, yo de carne y hueso, vuelvo a decirlo, descreditar, quitarle crédito a la palabra de Dios por mis experiencias o viceversa. Yo tampoco podría decir, mira, porque yo vivo esto o yo manifiesto esto y ustedes no, ustedes están mal. Pero yo no puedo hacer doctrina en base a mis experiencias. Yo tampoco podría hacer doctrina en base a sueños que podrían contradecir la palabra. Pero la palabra de Dios, acabamos de leer, que dice que cuando el Espíritu de Dios se derrame cuando se iba a derramar sobre toda carne, iba a haber profecía, iba a haber visiones, iba a haber sueños. Bueno, esto es algo que sí estamos observando en muchos hermanos. El Espíritu empieza a dar sueños, anunciando cosas que están por venir. Pero quiero ser muy, muy, muy clara. No estoy hablando de sueños que contradigan la palabra.
Estoy hablando de sueños en donde el espíritu, cuando mora ya y es templo de esa persona, viene y confirma la palabra, viene y confirma el futuro próximo. Personas que están soñando, liberando, llevando la palabra a sus pueblos, a sus familiares. Personas que están viniendo, están echando fuera demonios. Muy lindo, muy, muy bonito. Sueños en donde algunos hermanos, Dios les está advirtiendo de algunas cosas o les está enseñando un panorama espiritual. Y eso no contradice la palabra, por supuesto que no. Visiones, habla de visiones. Entonces nosotros no podemos decir, como yo no vivo esto, como yo no experimento eso, o porque a mí no me hablan de esto. No, nada de eso es verdad. Tengamos cuidado, porque si hemos venido a creer en Dios, no estamos hablando de un Dios que yo me haya imaginado en mi cabeza. Yo estoy hablando de un Dios por el cual las Escrituras apoyan y hablan, no solamente de bendiciones, no solamente de promesas, sino también del carácter de Dios y de las manifestaciones que el Espíritu de Cristo, cuando Él partió, Él dijo, yo me manifestaré a ustedes. El mundo no me conoce, el mundo no me ve, el mundo no tiene nada que ver conmigo, pero ustedes sí, porque yo estaré en vosotros y me manifestaré en vosotros, ¿no? Ahora, en Hechos 11:16, ¿qué dice? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículos que reafirman, vuelven a confirmar de que existe un bautismo en agua y existe un bautismo en Espíritu Santo, y ese vino con la redención, con la glorificación de Cristo cuando Él resucita y parte. Por eso que lo podemos recibir. Hechos 19, del 5 al 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Sí, hablaban en lenguas. Esto es algo que el Espíritu Santo sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo no lo será, si es lo único que ha dejado Cristo acá en la tierra. Cristo partió. A Cristo ya no se le ve visible ni físicamente. Pero quienes vienen a tener esta comunión con Cristo, aquellos que vienen y son sellados por su Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Esto es algo que se sigue dando en la Iglesia de Jesucristo. Esto es algo que se sigue manifestando. Es una señal del Espíritu Santo. Lenguas espirituales personales, porque Pablo ciertamente dijo, ¿no?, que aquel que habla en lenguas no le habla a los hombres, habla misterios por el Espíritu. Él también especificó que cuando estemos reunidos, congregados, tengamos cuidado, porque si vamos a hablar palabras que aunque sean pocas, pero que se entiendan, a que muchas, a que no se entiendan. Por eso también se hablaba de que tenía que haber un intérprete. Pero si tú o yo, que he recibido el Espíritu Santo y hablas en lenguas, esto es para edificación en el Espíritu. Yo oro en lenguas, yo he recibido el don de lenguas hace más de un año y medio casi, y fue maravilloso, fue increíble, porque esto no es yo escucho y yo imito. Esto es algo muy poderoso, por si acaso. Esto es algo que no se puede, es algo indescriptible. Ayer los hermanos que recibieron el don de lenguas, fue algo hermoso, fue el mismo Espíritu descendía y los llenaba. Fue algo que su cuerpo no lo podía contener. Es algo muy lindo. Y tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de aquellas cosas que aún no hemos vivido o experimentado o no nos están enseñando. Tengamos cuidado de rechazar, porque Cristo lo dijo específicamente también, que cualquier blasfemia que se haga contra el Hijo, contra el Padre, pueden ser perdonados, pero blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Él lo dijo. ¿Por qué? Las liberaciones que Cristo hacía eran muy criticadas por los religiosos, por los fariseos. La religión es algo espiritual muy fuerte,
No es solamente una doctrina, no es solamente una creencia distinta, es algo espiritual, es un espíritu. Ellos criticaban a Jesús y él decía, este echa demonios por Belcebú. Y Cristo responde, y si yo lo echo por Belcebú, sus hijos ¿por quién lo echan, no? Entonces, él estaba diciendo, o sea, tengamos cuidado con esto, respeto, porque si yo voy a atribuir, eso está mal, eso no es doctrina de Dios, eso yo no lo vivo, eso no me han enseñado, eso no me hablan, vayamos a lo que dice la palabra de Dios, vayamos a lo que es el modelo de Hechos de los Apóstoles, en donde muchas denominaciones atribuyen que eso quedó en un tiempo histórico, que eso ya no se vive, eso fue un mover del Espíritu Santo. Entonces tendríamos que quitarle de la Biblia lo que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tendríamos que quitar de la Biblia la gran comisión, aquello que Jesús comisiona a sus discípulos, y estas señales seguirán a aquellos que han creído. Entonces tendríamos que quitar muchos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento donde Pablo anuncia que existen estos dones como dones para edificar la iglesia, pero algunas señales, y estas señales que vienen por el Espíritu Santo no son dones, son señales cuando uno recibe el Espíritu Santo. Versículo Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es un fragmento en donde se llevaba el evangelio a judíos, a gentiles. Miren cuál es la palabra que se menciona, miren cuál es el evangelio, cuál es el mensaje que debe salir de toda persona que lleva el evangelio a predicar, a evangelizar, de todo discípulo de Jesús. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo resucitado, como Pablo decía en una parte de la Escritura, ¿no? Que él no iba con palabrerías de hombres, pero él iba llevando a Cristo crucificado. Ese era el mensaje. Es lo que dice en ese versículo. Y último versículo, Hechos 26:18. Esto es extraído del contexto en donde Pablo relata su conversión. Y en este versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está refiriendo, ¿cuál es el impacto de recibir este evangelio del reino? ¿Cuál es el impacto cuando a mí se me predica arrepiéntete? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco que no cumplo los mandamientos, transgredo, soy transgresora de los mandatos de Dios, estoy en falta, estoy mal con Dios. Mira lo que sucede, los ojos se abren, me convierto de las tinieblas, vengo a la luz y de la potestad de Satanás. ¿Por qué? Toda persona que está en el mundo muerto en delitos y pecados está bajo la potestad de Satanás. Pero esas personas que venimos, nos arrepentimos y salimos, reconocemos, me arrepiento, Dios. Venimos a estar bajo la potestad ahora de Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Porque todo empieza por fe, definitivamente. Todo empieza por fe. Yo no puedo ni siquiera acercarme a Dios si no tengo fe. Esto se entiende. Y perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira, Dios me perdona. Esta fe me lleva a creer. Esta fe me lleva a entender que lo que me están manifestando, lo que me están predicando, evangelizando, con un corazón que está dispuesto. Por eso Cristo mandaba, vayan la gente de paz, vayan a las personas de paz, porque esas personas van a recibirlos en sus casas. Por eso Cristo decía, aquellas personas que no los reciban, como una señal que esa paz no se quede en ellos, sacúdanse las sandalias, retirando el polvo de sus sandalias, ¿no?
el juicio quedaba sobre ellos. Había condenación sobre aquellas personas que no recibían este evangelio. Ahora, lo que sucede acá es que si yo no recibo, si yo no entiendo lo que es Juan 3, si yo no comprendo que el Espíritu de Dios tiene que venir y sellarme, si yo no entiendo estas cosas, yo ni siquiera voy a tener perdón de pecados. Y dice que hay una herencia entre los santificados, hay una herencia del mismo Dios. Y esto lo vemos en pasajes del Nuevo Testamento, que venimos a ser herederos de la gracia, venimos a ser coherederos con Jesucristo. Tenemos muchos versículos para apoyar. La palabra de Dios nunca se va a contradecir. La palabra de Dios nunca va a haber rivalidad entre Pablo y lo que dijo Jesús. Imposible. Eso sería inaudito tan solo pensarlo, porque estamos entendiendo que Jehová uno es. Él es uno. Él no tiene doblemente. Jamás. Entonces tenemos que entender quién es el que nos guía a toda verdad. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? ¿Quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que viene? ¿De qué estamos hablando? Recibir el Espíritu de gracia, el recibir el Espíritu de verdad, recibir el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador. Por eso que hay muchas personas, por eso que existen muchas personas que pueden tener una intención buena, un corazón que quiere acercarse a Dios, un corazón dispuesto, pero siguen desconsoladas, siguen huérfanos, necesitan pastillas, necesitan psicólogo, necesitan buscar a hombres, mirar quién me apoya, quién me ayuda. No estoy hablando del orar el uno por el otro, porque ese es un mandato. Estoy hablando de que cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo, hay señales. Hay señales que la palabra te lo dice. Y estos son temas que vamos a seguir profundizando en el siguiente video. Ha sido muy importante poder profundizar estos versículos y espero que hayas tomado el tiempo con un corazón dispuesto, humilde, de poder escuchar esta palabra, porque estas palabras yo solo las estoy leyendo y es el Espíritu Santo que me guía para discernir, para explicar, porque realmente la gloria es de Dios, la honra es para Él. Es el nombre de Él que se exalta, es su evangelio y su palabra. Nosotros solo somos instrumentos llevando su palabra. Voy a orar para terminar. Dios, gracias te doy, te pido que puedas tocar corazones, Señor. Te pido que seas tú el que venga a dar, Dios, todo entendimiento, toda revelación. Ayuda, Señor, ayúdalos, y te pido para que este video pueda seguir alcanzando más vidas, más hogares, Señor, más almas, Señor, porque esto realmente es el alma de cada persona. No hay otro. Te doy la gloria, toda honra, Dios. Gracias te doy en el nombre bendito de Jesús, Padre Santo. Gracias te doy y te pido que puedas compartir estos videos, estos audios a demás personas, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad.